Bienvenidos a la materia de Profecía 1. Durante esta aventura de aprendizaje estaremos viendo algunas definiciones de términos profecía, de términos profeta, cuáles eran las funciones que tenían estos, algunos símbolos que se pueden emplear en la Biblia como símbolos proféticos, los eventos escatológicos a los cuales hace referencia la Biblia y una serie de temas y de contenidos que nos van a permitir poder aprender un poco acerca de la profecía y el contenido que aparece en la escritura. Razón por la cual cobra importancia porque más del 60% de la escritura tiene un contenido profético. Algunas razones por las cuales es importante estudiar profecía es porque toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Si el contenido de la escritura es más del 50-60% de profecía, es decir, que toda la escritura ha sido inspirada por Dios y es aprovechable para el estudio, como lo dice la segunda carta a Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto y preparado para toda buena obra. La profecía también trae entendimiento de los eventos, ya sean estos pasados, ya sean estos presentes o de los eventos futuros o los que se conocen como eventos escatológicos en el plan de Dios, de acuerdo a Apocalipsis 1:19. Entender el plan de Dios también nos permite y porque nos previene a nosotros del engaño de Satanás. Hay personas que utilizan las redes sociales para afirmar declaraciones, para afirmar pronósticos, para afirmar que hay profecías que se han dado y probablemente estas profecías no están dentro de la voluntad de Dios. Hay una bendición especial, hay una bendición pronunciada sobre aquellos que estudian las profecías de la Escritura y esta la encontramos en Apocalipsis 1:3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Decir que la bendición es para los que leen, para los que oyen y para los que guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El tema de la profecía, sin duda alguna, es el Señor Jesucristo, es el tema básico de toda la profecía de la Biblia. Hay otros asuntos de profecía en la Biblia, pero el tema subyacente, el tema principal, el tema medular de todas las profecías de la Biblia es que aquellas que se relacionan de algún modo a Jesús y al propósito de Dios con respecto a Él. Nos dice en la carta de los Efesios, en el capítulo 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, según la benevolencia, según el favor de Dios, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están también en la tierra. Si nosotros quisiéramos dar una definición más bien de lo que es profecía, podemos decir que simplemente es Dios comunicando sus pensamientos y propósitos a la humanidad. La palabra griega que se traduce como profecía significa también hablar por otro. Tenemos el caso en el Antiguo Testamento de Aarón que habló por Moisés, era su vocero. Es decir, hablar por Dios o ser un vocero de Dios. La palabra profecía, según Kenneth Hagin, es uno de los padres del movimiento moderno de fe. Él afirma que profecía es una declaración sobrenatural en una lengua conocida. Es la revelación de Dios a la naturaleza humana, revelando Dios los planes perfectos, revelando sus intenciones para con la humanidad. También podemos decir que la profecía ministra no solamente al grupo de creyentes reunidos, sino que también esto puede hacerse de forma individual. No solamente es el pastor declarando una palabra a la congregación, sino que Dios también puede hablar de forma individual. Los propósitos principales de la profecía los podemos encontrar y es edificar,
Edificar significa construir de la misma forma como se establecen los cimientos en una vivienda y luego empiezan a construirse las paredes, significa también fortalecer, hacer más efectivo. Luego, otro de los propósitos principales de la profecía es exhortar. Exhortar no significa regañar, exhortar significa estimular, animar, amonestar. Otro de los propósitos principales de la profecía es poder alentar. Por tanto, la profecía, al encontrar estos tres propósitos principales, podemos decir que la profecía contrarresta los dos ataques principales de Satanás, que son la condenación y el desánimo. ¿Cuándo podría venir esta condenación o desánimo a la vida de un creyente, a la vida de una persona? Bueno, creo que para nadie es desconocido y en algún momento nosotros tenemos alguna vinculación con una persona que se ha alejado del Señor y vemos que esas manifestaciones de haberse alejado del Señor a lo mejor al principio le daba un poco de pena, pero probablemente ahora ya no se esconde para poder fallarle al Señor. Esto puede hacernos a nosotros o incluso a las personas que están a nuestro alrededor volvernos un poco duros y decir, si no te arrepentiste va a pasar esto y lo otro, si no has cambiado de vida, el Señor te va a hacer esto y lo otro. Y a lo mejor las palabras que estamos declarando están en la escritura, pero en lugar de animar a esa persona a tomar una decisión, la declaración de juicio que nosotros estamos haciendo en ese momento probablemente no va a traer un cambio de conducta, sino por el contrario, va a alejar más a esa persona del Señor. Entonces, el propósito, el objetivo, el propósito principal de la profecía siempre va a ser que no haya desánimo ni condenación en nuestra vida, sino que pueda edificarnos. La palabra profetizar, la palabra hebrea podemos decir que significa fluir. Fluir también lleva el pensamiento de bullir o manar como de una fuente donde surge el agua, dejar caer, levantar, brincar y brotar. El mensaje profético es dado usualmente en forma verbal, pero en el libro de Job encontramos que de una o de dos maneras nos puede hablar el Señor, a través de sueños, a través de visiones, a través de símbolos. Esto puede también, no solamente tiene que ser por escrito, también puede ser representado por un acto simbólico. Nosotros encontramos numerosos ejemplos en la escritura. Por ejemplo, tenemos un profeta, a Isaías, que le dijo el Señor que mostrara parte de su cuerpo y el propósito, y desde luego que eso es un poco incómodo, pero el propósito, había un propósito de por medio. Le dijo también, le dijo a Jeremías que fuera a la casa del alfarero y que de la misma forma como el alfarero vuelve a hacer esa vasija, si Dios puede hacer nuevamente con nosotros, formarnos de acuerdo a su voluntad. Hay una serie de símbolos que encontramos en la escritura y que nos permite a nosotros poder ver que Dios siempre tiene un mensaje para cada tiempo, para cada persona de acuerdo a la necesidad que tiene. El mensaje profético no necesariamente tiene que ser de forma verbal, puede ser por escrito, presentado como un acto simbólico también. La Biblia, como profecía, la podemos entender como la palabra profética más segura. ¿Por qué razón? Porque toda la escritura es la revelación inspirada por la mente de Dios. Es cierto, fue durante 1600 años que utilizó a diferentes hombres, aproximadamente 40 hombres, con profesiones como médicos, como boyeros, como agricultores, como pastores de ovejas, diferentes profesiones que Dios utilizó con el propósito de transmitir su palabra al pueblo de Dios, que fueran voceros y que pudieran recibir un aliento, que pudieran recibir una dirección a su vida. La Biblia como profecía la entendemos como la revelación completa de Dios para el hombre. También estas palabras inspiradas fueron acumuladas en 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, y por lo tanto esta palabra profética es completa para que la podamos entender nosotros y de esa manera poder ponerla en práctica.
Ninguna comunicación extra de parte de Dios es para añadirle a la Escritura, y de igual manera no se debe sustraer ninguna palabra de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque pueden ser tantas corrientes de revelación que hacen pensar a las personas de que tienen una revelación fresca, una palabra nueva. Pero si esa palabra nueva, si esa revelación fresca contradice a los principios básicos, al manual que debe regir la vida del creyente, como lo es la Escritura, definitivamente que esto no proviene de Dios. Cualquier palabra que se nos dé en la actualidad tiene que estar alineada a la palabra de Dios. Por eso decía Isaías, a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Nosotros necesitamos conocer doctrina, necesitamos estudiar de forma sistemática la palabra para que pueda edificarnos a nosotros y podamos también ponerla por obra. Cuando buscamos cuál es la fuente de la profecía, cuál es la fuente de revelación, ¿qué es lo que Dios utiliza? ¿Qué es lo que surge para poder tener una revelación de la profecía? Bueno, lo encontramos que es Dios quien revela su mensaje al hombre a través del Espíritu Santo. En el nuevo pacto dijo el Señor que escribirá la ley en sus mentes y en sus corazones y que ninguno iba a tener necesidad de que alguien le enseñara. El Señor ha dejado el Espíritu Santo en nuestras vidas para poder recibir esa revelación. Dice la Biblia que el Espíritu nos redarguye a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Por esa razón es que nosotros podemos a veces sentirnos incómodos cuando le fallamos al Señor. No es tanto que se dieron cuenta, que me conocieron, que supieron que yo estaba en ese lugar, sino qué piensa el Señor de esa acción que yo he tenido con relación a mi vida espiritual. Dice 2 de Pedro 1:21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fue algo que nació en el corazón, en la mente de ellos, sino fue algo que Dios les reveló para poder edificar a su pueblo. También nos dice Isaías que Dios puede hablar con precisión del futuro. Aquí no necesitamos buscar un horóscopo para saber qué nos va a predecir el futuro. Y creo que en esta situación el ser humano siempre tiene esa tendencia a querer saber qué va a pasar en el mañana, qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar de aquí a 10 años, por ejemplo, en la política en nuestro país, en nuestra jubilación, cuánto vamos a tener, cuánto ya estemos jubilados, cómo serán las condiciones. Entonces, la Escritura nos enseña que no nos afanemos por el día de mañana, que cada día tiene su propio afán y que Dios, con relación a lo porvenir, dice, Él anuncia lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Todo lo que usted piense a futuro para su vida, Dios va a hacer todo lo que Él quiere. También en estos tiempos, Dios levanta también a verdaderos profetas. ¿Por qué digo verdaderos profetas? Porque si existe un billete falso, quiere decir que también hay un billete legítimo, un billete genuino. Y de la misma manera como existen las falsificaciones, las imitaciones, que en muchas ocasiones a lo mejor nosotros hemos sido partícipes y compramos imitaciones y compramos de algo porque probablemente no tenemos un poder adquisitivo para poder hacernos de cosas originales. Entonces, la misma Escritura nos enseña que levanta Dios verdaderos profetas. Profetas de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. También nos enseña la Escritura que Dios revela sus planes futuros a estos profetas. Como dice en Amós capítulo 3, versículo 7, que no va a hacer nada el Señor sin que lo revele a sus siervos, los profetas. Al examinar un poco la Escritura,
podemos encontrar, desde el libro de Génesis, encontramos nosotros en el Génesis capítulo 1, cuando nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta creación que nos relata Génesis capítulo 1, nos enseña cómo allá por el capítulo 3 se da la caída del hombre por haberse rebelado contra los planes de Dios. Dios estableció límites en el huerto del Edén, lo plantó al hombre para que lo labrara y para que pudiera extender su reino sobre la tierra. Vemos ahí por el capítulo 3 cuando se da la rebelión y se da la caída del hombre, se da como consecuencia una muerte espiritual y Dios lo saca de su presencia. Este fracaso humano que pasa desde el conflicto que existía entre Caín y Abel cuando Caín mató a su hermano, también podemos entender cómo en el capítulo, allá por el capítulo 9 aproximadamente, 7 o 9, nos habla del diluvio cuando Dios trajo un juicio sobre la tierra, porque pareciera ser que estaban en el tiempo de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía y Dios buscó un vocero como Noé para hacerle ver al pueblo que iba a venir un juicio. También encontramos allá por el capítulo 11 de Génesis, encontramos la rebelión que se dio de la Torre de Babel cuando en el pensamiento del hombre estaba que pudieran construir una torre que llegara hasta los cielos, que pudiera hacerse un nombre, que pudieran ser reconocidos. En la intención del corazón humano era poder hacerse un nombre, poder tener fama y poder también tener cierto dominio. Vemos también ahí en el capítulo 15, 12, desde el capítulo 12, vemos el llamamiento de Abraham y cómo también surge la nación de Israel. Todos estos eventos antes del nacimiento de Cristo nos muestran y nos apuntan al nacimiento de Cristo, pero también a los eventos escatológicos que iban o que sucederán más adelante. Luego tenemos otro parámetro que es el nacimiento de Cristo. El nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y a partir de allí es donde surge el periodo o tiempo de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque durante esos tiempos se pudo dar la persecución de las iglesias. Recuerden ustedes que se dio la destrucción del templo de Jerusalén allá por el 56 en adelante y algunos eventos que se dieron para el desarrollo de la iglesia. Luego encontramos que desde el momento que surja un evento que estamos esperando como creyentes y como es el arrebatamiento o rapto, que en definitiva ninguno de estos dos términos aparecen en la Escritura. Dice la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor. No hace mención del rapto, sino que dice que seremos arrebatados. Estos eventos, este evento que está esperando la iglesia, que si estamos vivos, seamos transformados y recibamos al Señor en el aire, pero si estamos muertos, vamos a ser resucitados para encontrarnos con el Señor. Inmediatamente en la tierra se dan 3 años y medio de aparentemente paz. Pero después de esos 3 años y medio empieza algo que se conoce como la gran tribulación, en la cual para poder tener acceso a poder salvarnos tenemos que ofrendar nuestra vida, se da la participación de los 2 testigos, se da una serie de eventos que esperamos en el Señor que ninguno de los que está participando en la clase de profecía pueda estar en ese momento, sino que estemos seguros que cuando el Señor venga o nos llame a su presencia, nos iremos con Él. Luego encuentra la aparición del anticristo, lo que les mencionaba, y el falso profeta,
En este tiempo se va a dar una purificación para la venida del Mesías, luego lo que se conoce como la segunda venida de Cristo, al final de estos 7 años, dándole paso al milenio. ¿Por qué razón se le llama la segunda venida de Cristo? Si podemos decir, Él vino a la tierra, nació y murió, resucitó y luego viene a traer a los creyentes. ¿Por qué no le llamamos a ese la segunda venida? No le llamamos segunda venida porque no toca su pie en la tierra, no viene en la tierra, sino que recibe a los creyentes en el aire. Entonces, no es que haya venido 3 veces, sino que justamente cuando regresa con su iglesia se conoce ese evento como la segunda venida de Cristo. Luego entramos en otro periodo que se conoce milenio, es donde Jesús reinará durante 1000 años, luego será atado el diablo y que desde luego va a poder engañar a algunos durante ese tiempo. Luego vamos a tener la destrucción del mundo actual, el juicio final y lo que se conoce como la eternidad futura. A manera de repaso, estos eventos proféticos vamos a verlos más adelante de forma detallada, pero este contenido, todo esto que acabamos de compartir, básicamente lo encontramos en la Escritura y nos permite a nosotros tener un panorama general que nos permite poder ver que Dios ha tenido tratos con el hombre en diferentes tiempos, en diferentes épocas, que se conocen en teología como dispensaciones o periodos de tiempo en el cual Dios siempre ha dado un medio o un método de redención. En este caso, y para nosotros que nos encontramos en el periodo de la iglesia o el periodo de tiempo, desde ese tiempo, entendemos que la dispensación, que el medio que Dios ha preparado para nosotros poder ser salvos de la ira venidera es a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. En ningún otro hay salvación, como dice la Escritura, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias por haber estado y haber compartido durante este tiempo estos eventos que sin duda alguna van a abarcar la historia de esta tierra, de nuestras vidas y desde luego nuestra experiencia como cristianos. Nos vemos la próxima semana.